Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar sobre Simple Present, ¿sí? Esta es la parte 3, vamos a ver cómo hacer negaciones, ¿sí? Dice, ya vimos cómo hablar de hábitos y rutinas propios y de otros. Ahora vamos a ver cómo decir que no hacemos algo o que alguien no hace algo, ¿sí? Para eso vamos a utilizar las palabras don't y doesn't, como podemos ver aquí. Hay que ver qué quieren decir don't y doesn't. Quieren decir que no. Ambas quieren decir que no. Pasa que una se usa con algunos sujetos, ¿sí? Depende de quién estemos hablando, y el doesn't se usa con otros. Ahora vamos a ver aquí, en este cuadro, nos indica cuándo usamos don't y cuándo usamos doesn't, ¿sí? Cuando yo hablo de I, o sea, de mí, de yo, we, you o they, el auxiliar que voy a usar va a ser la palabra don't, y luego obviamente tengo que poner el verbo, ¿sí? La acción. Por ejemplo, I don't study French. Yo no estudio francés, ¿sí? O Tom and Jane don't work in a bank. Tom y Jane no trabajan en un banco, ¿sí? Acá. Entonces, ¿sí? Como yo estoy hablando de dos personas, o sea, decir ellos, o sea, they, el auxiliar que uso es don't. Y luego viene el verbo work, ¿sí? Yo los marqué con colores para que ustedes vieran, ¿sí? Que esto que es work es el verbo, la acción, ¿sí? Otro ejemplo, Sammy and I don't play tennis. Sammy y yo no jugamos al tenis. Acá también, cuando yo hablo de Sammy y yo, ¿sí? Somos dos personas, voy a usar el auxiliar don't, ¿sí? Más el verbo. Y luego, si yo hablo de he, she o it, o sea, si hablo de él, de ella o de una cosa o animal, el auxiliar que voy a utilizar va a ser doesn't. Y obviamente después tiene que venir el verbo. Por ejemplo, my father doesn't cook pizza. Mi papá no cocina pizza, ¿sí? Como yo que hablo de my father es como decir él. Por lo tanto, es como decir he. Por eso voy a usar doesn't. El ejemplo de Alice, ¿sí? Dice Alice doesn't clean the house. Alice no limpia la casa. ¿Por qué usé doesn't? Porque yo estoy hablando de ella, ¿sí? Entonces uso doesn't. Aunque no utilice directamente la palabra she, pero estoy hablando de ella, ¿sí? Entonces uso doesn't. Y en este último ejemplo dice my dog doesn't eat bones. Mi perro no come huesos. Sí, como estoy hablando de un animal, es eat. Por lo tanto, el auxiliar que va a utilizar va a ser doesn't, ¿sí? Esa es la teoría de cuando uso don't y cuando uso doesn't. Ahora vamos a los ejercicios. En este ejercicio me pide que elija la opción correcta. Y dice, Michael Jackson don't o doesn't play soccer. Yo me tengo que fijar siempre de quién estoy hablando, ¿sí? En este caso, como yo estoy hablando de él, de Michael Jackson, es una sola persona, ¿sí? Un varón en este caso, yo voy a elegir la opción doesn't, ¿sí? Porque cuando yo hablo de él, uso doesn't. Entonces voy a elegir la opción doesn't. Le voy a hacer un círculo a la opción correcta. Ahí le voy a cambiar el rellenito para que se vea, ¿no? Y entonces la opción seleccionada es doesn't. Y lo mismo voy a hacer con todas estas oraciones donde yo me tengo que fijar de quién estoy hablando para saber qué opción elijo. Luego, en el ejercicio 2, me dice que complete con don't o doesn't, o sea que otra vez tengo que elegir, más el verbo que está entre paréntesis. El verbo que está entre paréntesis es este. En el primer caso es play, en el segundo es read. ¿Por qué dice not adelante? Para indicar que esta oración va a estar en negativo. O sea, que yo voy a tener que poner don't o doesn't. Entonces ahora vengo acá, me fijo de quién estoy hablando. Estoy hablando de Patrick. Patrick es una sola persona, es él. Por lo tanto, el auxiliar que voy a utilizar va a ser doesn't. Y el verbo entre paréntesis me dice. El verbo no sufre modificación alguna, así que me queda esta oración. Patrick doesn't play the drums. Patrick no toca la batería. Ahí lo voy a resaltar con color para que me quede más clarito. Y de esa manera yo tengo que irme fijando en todas las oraciones de quién habla para decidir si voy a usar don't o doesn't, y luego además debo agregar el verbo principal. Y bueno, eso es
todo por esta actividad.